UNESCO, la cultura hace referencia al conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, pero también intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. En otras palabras, la cultura no se reduce a las bellas artes ni a un conocimiento elevado de datos, sino que es la que orienta y configura el sentido común a partir del cual los miembros de una comunidad entienden, juzgan e incluso toman decisiones sobre los comportamientos, los valores, las formas de relacionarse. Uno de los aspectos más cruciales de la cultura es que estas maneras luego se transmiten a generaciones futuras y así es que se mantiene el sentido de la identidad. Y la cultura también incorpora experiencias y aprendizajes, sesgos, prejuicios, ideas, visiones del otro y de la otra y de lo otro. En ella se construyen los relatos, los mitos y los imaginarios que condicionan las normas, las leyes, las instituciones, la política y las relaciones de producción. Por lo tanto, da origen a los asuntos esenciales que permiten vivir en una comunidad, como lo dice la Comisión de la Verdad en el informe final. En el caso de Colombia, el conflicto armado ha influenciado la cultura, pero nuestra cultura también ha contribuido a perpetuar las violencias. Es decir, ambas cosas se han retroalimentado en una especie de círculo vicioso. Pero, ¿en qué consiste esa cultura nuestra que contribuye al conflicto? Pues en una visión excluyente del otro, de los pueblos étnicos, del campesino pobre, del disidente, del contrario, y pues no es que sea lo único, pero si la cultura edifica el contexto en el que se desarrolla la vida en común, y en Colombia este contexto ha sido en el conflicto armado interno, es muy difícil desligar estos componentes y sus influencias. Por eso, en este contexto se hace relevante hablar de cultura de paz, que sin embargo no es un tema nuevo y no tiene que ver solo con los acontecimientos políticos de los últimos años en Colombia. A partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a proliferar la importancia de tratar el tema de la paz en muchos niveles, especialmente en el educativo. Así, en 1964 aparece el Programa Cultural de Paz de la UNESCO, para transformar la violencia existente en la mayoría de las sociedades a través de una acción global, nacional y subregional. Y ahora que ya definimos ese concepto de cultura, también es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de paz. Pues esta no implica una mera ausencia de guerra, es un proceso en constante construcción, en un orden social de reducida violencia, con presencia de la justicia, que presenta igualdad en el control del poder y en los recursos y ausencia de condiciones no deseadas, como los enfrentamientos o el hambre, y por lo tanto la presencia de bienestar para las personas como trabajo, vivienda, educación. Por eso, esto implica también resolver esos conflictos de manera positiva, creativa, no violenta y poder también reducir las inequidades. Y bueno, ¿qué tiene que ver entonces aquí la cultura? Pues que como lo dijimos, la violencia también es cultural y esta hace referencia a esos aspectos simbólicos que justifican o legitiman la violencia directa y estructural. Entonces, una de las primeras acciones para el mantenimiento de la paz consiste en transformar la cultura. Pero, entonces, ¿qué es la cultura de paz? Ahora, estando claro a qué nos referimos con cultura y a qué con paz, la conjunción de estos dos términos también tiene un significado específico y habla del compromiso con la práctica de la no violencia, en desarrollar la capacidad de la generosidad, en escuchar para comprendernos y en repensar la solidaridad. La cultura de paz, de manera concreta, tiene que ver con el respeto por los derechos humanos, en el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos y el creer profundamente en los conceptos como libertad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, diversidad cultural y diálogo. En Colombia se han hecho diversos esfuerzos para construir una cultura de paz. La mayoría de propuestas se han construido desde escenarios locales, regionales, desde el trabajo comunitario basado en un modelo local solidario en el que prima la construcción de ciudadanías activas basadas en la defensa de los derechos humanos y la lucha por el respeto a la dignidad. En el próximo video te contaremos algunas de estas luchas y cómo el arte tiene mucha fuerza para confrontar y transformar desde lo simbólico los aspectos problemáticos de nuestra cultura.